Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el episodio número 7, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos de nuevo a este humilde espacio de análisis, opinión de este maravilloso deporte que son las artes marciales mixtas. Un nuevo programa, una nueva semana en la que no faltamos a la cita y muchas cosas que comentar de esta maravillosa semana de artes marciales mixtas. Servidor ha tenido vacaciones, por lo tanto ha podido disfrutar ya no solo de los combates, sino también de un tiempo de descanso que se agradece. Y comentar un poco lo que ha deparado esta semana en lo que a MMA se refiere, pues un poquito pues hacer un repaso de los distintos eventos que ha habido, sobre todo los dos eventos principales, el regreso de Bellator con su evento en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, y por supuesto el evento que realizó UFC, como viene siendo habitual todas las semaas, en el Apex de Las Vegas. A ver cuándo se acaba ya esa moda o esa racha de realizar eventos en el Apex, y la UFC pues se expande y realiza estos eventos ya sea en Europa o ya sea en Estados Unidos, pero con más público, aunque sean eventos pequeños, eventos no numerados, que den opción al gran público a acudir a estos eventos, que es verdad que en pandemia pues estaba bien tener este recinto más reducido de tamaño, con menos aforo, para realizar los eventos y no parar la competición, pero sí que es cierto que hoy en día, con el COVID totalmente vencido, pues seguir realizando eventos en el Apex, sobre todo si son eventos Fight Night, se me hace raro, sobre todo porque los espectadores no puedan acudir a este evento, salvo que hayan pagado una entrada bastante cara, que además venden los paquetes de acceso al Apex por un precio muy alto, como experiencias VIP, si no me equivoco. Esperando pues eso, que se expanda, aunque a mí no me afecte de primera mano, pero que al menos el público norteamericano pues pueda disfrutar de estos eventos pequeñitos, pues como si fuera un evento normal, aunque no verá peleadores de primer nivel, pero podrá echar una buena mañana, una buena tarde de artes marciales mixtas. Volviendo un poco, ¿no?, a lo que me traía entre manos ese análisis de los eventos principales, pues tampoco me quería olvidar del, por así decir, la cartelera que ha realizado LFA, Legacy Fighting Alliance, que como siempre he dicho es como una especie de filial de la UFC, los logotipos son muy similares, muchísimos campeones de LFA dan el salto muy pronto a UFC, y realizaba LFA un evento en Brasil muy típico, una vez cada 2 meses, cada 3 meses, pues esta promotora más pequeñita se desplaza a Sudamérica y realiza un evento en Brasil donde hay muchísimos peleadores muy prometedores, muchos prospectos. Brasil es un país con un potencial increíble, un país histórico en cuanto a peleadores, en cuanto a artes marciales mixtas, por la base de Jiu-Jitsu que hay, la cantidad de población, que es un deporte que está muy asentado, ya que tiene una tradición que se remonta muchos años atrás con el Brazilian Jiu-Jitsu, y realizó pues ese evento que repasaremos sobre todo un poquito por encima, porque la verdad que pude ver 3 peleas mal contadas. Una de ellas, la que protagonizó el argentino Alan Villalba, que ya lo comenté la semana pasada, pues no sabía quién era y sabía que se enfrentaba a José Delano, que sí me sonaba bastante más, es un habitual del FA, y lo comentaremos pues después de analizar lo que es la primera carta de la semana, o la primera cartelera, el primer gran evento de artes marciales mixtas, que es el de Bellator. Ha sido el evento que comentaba en Irlanda del Norte, un evento ya más puramente Bellator, ajeno al que realizó PFL, que es la compañía también de artes marciales mixtas, que absorbió a Bellator hace muy pocos meses, y este ya era un evento puramente Bellator porque los participantes eran peleadores exclusivamente de Bellator y no había aquí una mezcolanza entre peleadores de Bellator, de PFL, a modo de, como por así decirlo, títulos de campeones, sino que aquí pues estaban los peleadores típicos de Bellator con otros peleadores añadidos, y una cartelera muy Bellator desde las preliminares hasta la cartelera o hasta la carta principal, el main event. Las preliminares pues también al más puro estilo Bellator, abriendo con peleas en los que había claros favoritos. Habría con una pelea amateur, Nate Kelly, no confundir con Nathan Kelly, que es un peleador ya más hecho, que peleó pues pocos minutos después.
En esta pelea amateur, pues la pude ver repetida y nada, pues muy bajo el nivel del rival de Nathan Kelly o de Nate Kelly, que me confundo hasta yo mismo. Y Jordan Elliott, si no me equivoco, es un peleador de Irlanda del Norte, un récord muy pobre, prácticamente una pelea para que ganara el irlandés en la República de Irlanda del Sur, Ned Kelly, y la verdad que fue una sumisión por palanca de brazo muy muy bonita, muy estética, pero muy poco que comentar. La pelea pues duró menos de un asalto, y ya la primera gran pelea de la noche, una de las tapadas, era la de 2 pesos pesados, Abraham Babley en inglés, contra Isaiah Pinson, que es un peleador norteamericano muy grande, en este caso con una base de fútbol americano. Y era una pelea interesante porque enfrentaba a un peleador que a mí me gusta bastante, o que lo que he visto me llama mucho la atención, que es Abraham Babley. Babley es un peso pesado, muy compacto, es un peleador que entra dentro de los pesos pesados porque no es un peleador al que tú le puedas achacar, dejarse llevar para no dar las 205 libras, que sería el peso semipesado, sino que es un peleador compacto, no es muy grande, aquí se vio pues una diferencia de tamaño significativa, pero tiene un tren inferior muy, muy importante, muy poderoso, y se le ve muy fuerte. No sé si serán los huesos, lo típico que se dice de hueso ancho, pero aquí es posible que sea verdad, porque pesa mucho, no lo ves muy pasado de peso, lo ves fuerte, le ves una espalda marcada, y tiene una potencia en los brazos, la verdad que bastante importante. Y luego además tiene un juego de suelo, tiene un buen wrestling, sabe dominar en el suelo, tiene un buen cardio. Es verdad que es un asalto, o que es una pelea a 3 asaltos, pero son pesos pesados que, sobre todo cuando hablamos de personas muy grandes, de personas con mucha musculatura, aunque no estén definidos, pues tienden a cansarse más pronto que tarde. No es el caso de Abraham Babley, que supo pues crear una pelea de puro wrestling, que eso cansa y desgasta muchísimo, sobre todo para los pesos pesados, para los peleadores grandes, y dominó tanto arriba como en el suelo a un Isaiah Pinson, que sí que era un peleador que había peleado en PFL, había ganado, pues dando la sorpresa a 2 peleadores, creo que en ambos casos partiendo como no favorito, que es un peleador al que no se le ven cosas muy malas, que no es un mendigo, por así decirlo, que es un peleador que tiene una base importante, que ha sido deportista también, pues no sé si a nivel de universidad o pues también semiprofesional o profesional, ¿no? En el fútbol americano. Pero nada que hacer ante Babley, muy superado en todo momento. Babley se pone ya con un 4-0, esta era una pelea de invictos, ambos con 3-0 en el récord. Babley sube al 4-0, 4 victorias, 0 derrotas. Y Isaiah Pinson pues se queda en un 3-1, suma ya pues su primera derrota como profesional. Abraham Babley, vamos a ver qué es lo que le depara el futuro. La siguiente pelea pues va a ser bastante más complicado, debería ser más complicada. Hay una imagen suya que vi en redes sociales en las que pone una lista de peleadores como marcando el camino hasta enfrentarse a Ngannou. Parece ambicioso porque va tachando los peleadores a los que ya ha vencido, y ahí pues aparecen nombres más importantes. Y es como, bueno, creo que incluso Joel Romero, peleadores similares de Bellator, peleadores importantes, incluso algunos de PFL, hasta pues llegar al campeón, al peleador más importante que hay entre PFL y Bellator ahora mismo en todos los pesos, que es Francis Ngannou, que si no me equivoco todavía no ha debutado en esta compañía en artes marciales mixtas. Siguiendo un poquito, pues aquí sí tendríamos a Nathan Kelly, que es el que yo decía que no había que confundir con Nate Kelly, que es el amateur que peleó en la primera pelea. Nathan Kelly muy superior, venció en menos de un minuto al indio Vikas Sinruli. Una pelea pues prácticamente muy Bellator. Es lo que no me gusta, o lo que menos me gusta de Bellator, que a veces hace estos emparejamientos de peleadores súper favoritos ante peleadores que no tienen nada que hacer por estilo a estos. Entiendo que por contentar un poquito al público, por ir generando ese ambiente de mis peleadores o de mi país, mis compatriotas están ganando, pero la verdad que son muy poco atractivos porque son peleas que se acaban muy pronto, o peleas que llegan a la decisión, que los jueces tienen que decidir un ganador, pero el ganador está bastante claro porque no ha habido pelea, valga la redundancia. Aquí pues se ganó con un codazo súper limpio, muy claro. Si no ganaba en el primer minuto iba a ganar en el segundo. Nada que hacer tenía el indio. Y ya en la siguiente pelea pues sí vimos un poquito más de igualdad, similar a lo que ocurrió entre Babley y Pinson, pero aquí pues sí que es cierto que era una pelea que se presuponía mucho más igualada. La primera gran pelea de la noche en cuanto a nombres,
que era la pelea que enfrentaba a Luke Trainer, británico, inglés, peleador del peso semipesado, ante Grant Neal, norteamericano. Luke Trainer, peleador pues muy grande, muy alto, inglés, la verdad que con un striking muy limpio, muy rápido, un buen cardio. Y se enfrentaba a Grant Neal, que es un peleador también muy compacto, que no es muy grande para las 205 libras. Entiendo que sobre todo hace varios años pues peleó en 185 libras, o al menos como amateur no descartaría que peleara en esa división, porque es grande, pero da la sensación de que poniéndose un poquito, no a dieta, pero sí cortando un poquito lo que es la musculatura, pues muy similar a lo que va a tener que hacer Topuria próximamente si quiere mantener el peso en los pesajes, pues da la sensación de que es muy pequeño para las 205 libras, sobre todo si se enfrenta a rivales tan altos, tan largos como Luke Trainer. Grant Neal, pues un peleador con un récord muy llamativo en Bellator, que sí que es cierto que perdió contra Alex Polisi, pero hace ya prácticamente 3 años y fue por decisión dividida, pero tenía a sus espaldas victorias contra Romero Cotton, peleador muy complicado, Albrechtson, muy complicado también, el sueco si no me equivoco, o danés, Christian Edwards, que era un peleador que hasta que perdió su invicto era muy tenido en cuenta por Bellator, sobre todo para futuras peleas por el título, pero sí que es cierto que perdió la primera vez contra Ben Parris, una sorpresa increíble, y ya ha encadenado 2 derrotas, la de Grant Neal y luego contra Rakim Cleveland. Siguiendo un poquito, pues Tyree Fortune, que es un peleador también muy, muy peligroso, completo, Maurice Jackson, que también pues no era otro mendigo, como se suele decir en inglés. Y nada, pues Grant Neal llegaba a esta pelea como favorito, ligeramente favorito, pero Luke Trainer, pues por ese estilo limpio, rapidez en el striking, pues supo imponerse a Grant Neal, además pues intercaló varios derribos, y esto pues le llevó al inglés a conseguir la victoria por decisión unánime, una victoria importantísima para Luke Trainer, que se pone con 1-8-1, no sé cuándo fue la última vez que perdió Luke Trainer, vale, perdió contra Simón Billongo, el italiano, también en Bellator, y es una victoria muy importante, es la segunda victoria tras la victoria que consiguió también, perdón por repetir tantas veces victoria, ante Sullivan Coley, que es el pupilo de Ryan Bader en Bellator. Aquí si no me equivoco partía como claro no favorito, exactamente. Y muy importante esta segunda victoria porque ya le da pues la posibilidad de mirar mucho más alto, y por qué no pues por una posible eliminatoria por el título del peso semipesado en Bellator. Ha demostrado con esta decisión unánime que ha conseguido ante Grant Neal que está para hacer grandes cosas, que está en su prime y que tiene características, sobre todo esa rapidez y ese striking limpio. Me encantó cómo se impuso ante Grant Neal, que es posiblemente el rival más difícil al que se ha enfrentado, bueno, quitando posiblemente es el rival más difícil al que se ha enfrentado en Bellator, incluso por encima del italiano Billongo, que le ganó, pero bueno, eran las primeras peleas en Bellator y se entiende que algún tropiezo pues pueda ocurrir. Al fin y al cabo son humanos y siempre pues incluso el mejor puede perder. Siguiendo, pues comentar la victoria también por decisión unánime, clarísima, de Alfie Davis, peleador que, como ya comenté en el sexto y último programa, pues me encanta. Su karate me parece súper limpio, súper depurado, me parece como una especie de mini Stephen Thompson, porque Alfie Davis pelea a las 155 libras. Y me encantó porque se impuso muy claramente a su rival, que sí que es cierto que tomó la pelea en corto aviso, porque su primer emparejamiento, que era ante Tofik Musayev, mucho más complicado, pues se canceló porque Tofik se retiró de la pelea. No sé cuál era el motivo, lesión o algún problema de visado, y aquí pues se enfrentó a un rival mucho más sencillo, al que dominó tanto en el suelo como arriba en el striking. Luego sí que es cierto que la pelea posterior no pude verla, que era la pelea que enfrentó a Ciaran Clark, una promesa también de las artes marciales mixtas irlandesas, de Irlanda del Sur, un invicto que se pone ya con 9-0, y venció pues en el tercer asalto al inglés Darius Murphy. No conocía a Murphy, era una pelea también muy fácil, o a priori muy fácil para Clark, y aproveché pues para hacer cualquier cosa, no recuerdo, pero me la perdí
Duró 15 minutos, es verdad que podría haber conectado en cualquier momento, que no es que se acabara pronto, pero aproveché para hacer otra cosa, creyendo que iba a ganar claramente Clark, y así fue. La que no me quise perder, porque ya pues era una pelea mucho más cerrada y más interesante, era la del inglés Tim Wild contra el brasileño Manuel Sousa, mi tocayo. Manuel Sousa, un peleador muy imponente físicamente, muy marcado, con un físico prominente, muy joven también, en comparación con Tim Wild, que ya tiene pues 40 años, que pues en este caso acumula más de 20 peleas profesionales. Manuel Sousa pues llevaba 10 peleas, y era una pelea que hasta el KO, que fue pues el mejor KO de la noche con muchísima diferencia, y no solo eso, sino también uno de los mejores KO de lo que es la temporada de artes marciales mixtas, de lo que va de año, pues estaba siendo dominada por Tim Wild, por esa veteranía, esa experiencia, ese jab, ese control de la distancia. Manuel Sousa pues es verdad que intentaba mucho volado, pero que se quedaba en el aire, la distancia pues la controlaba Wild, pero sí que es verdad que llegó a conectar uno de estos ganchos y durmió, pues hizo un face plant, se plantó con la cara contra el suelo Wild, y fue un KO increíble, fue un KO que además te hace temer por la vida del peleador o por las posibles secuelas, porque es uno de esos KOs que si bien no te retira, es posible que sí, bueno, que no sea la retirada de Wild, porque va a querer retirarse con una victoria, aunque esperemos que no entre en el ciclo vicioso de querer retirarse con una victoria y empiece a acumular derrota. Este KO sí que es verdad que hace daño a tu durabilidad, y Wild es un peleador que, como ya he comentado, alcanza la cuarentena. Pero es un KO duro de ver, muy limpio, es de los típicos KOs virales. Sí que es cierto que Bellator y no es UFC, sino pues se hubiera vuelto viral a los pocos segundos de suceder, pero es uno de los mejores KOs del año, como cae desplomado Wild, no sé si estoy cambiando el apellido, la pronunciación cada vez que lo digo, pero no sé si es Tim Wilde o Tim Wild. La verdad que, volviendo al tema principal, pues eso, un KO muy peligroso, que esperemos que no deje secuelas y permitan a Tim Wild pues retirarse con una victoria, ya sea en Bellator o en una promotora más pequeña, Cage Warriors o similar. La siguiente pelea, pues también otra pelea que estaba a priori muy igualada, que es verdad que así fue, y enfrentaba a otro irlandés, James Gallagher, contra Leandro Higo, conocidísimo por todos, peleador veterano brasileño con muchísimas peleas a sus espaldas en Bellator. Y James Gallagher pues se enfrentaba a Higo que había tomado la pelea en corto aviso. Si no me equivoco, Gallagher en principio se iba a enfrentar a Jeremy Kennedy, que es el que disputaría el título a Patricio Pitbull un poco más tarde. Se cambió la programación de las peleas, esto ocurre a veces, y finalmente pues se acabó enfrentando a Leandro Higo. Pues aquí fue un poquito de decepción la que yo me llevé por parte de Gallagher. Esperaba muchísimo más de él, esperaba por fin una actuación en la que dijera pues Gallagher es una realidad, pero se confirma aquí que Gallagher no está para pelear a este nivel, que es, duele decirlo, pero que es más humo que otra cosa, que es verdad que fuera del octógono pues parece una estrella, con esos aires, con esos looks que suele llevar. Es irlandés, escuela Conor McGregor en cuanto a marketing o a proyección que quiere dar, pero luego dentro de la jaula, por mucho que Leandro Higo fuera un veterano, tomó la pelea con muy corto aviso, tuvo que viajar en este caso Irlanda del Norte, a Belfast, y fue una clarísima victoria para Higo. Sí que es verdad que en el segundo asalto iban empatados, pero en el tercero James Gallagher no tuvo ninguna oportunidad, no pudo poner resistencia a un Higo que dominó en el suelo en todo momento. Una lástima, porque esperaba mucho más de Gallagher, yo creía que iba a estar para hacer más cosas, pero la verdad que no ha sido así, y parece que en cuanto le pones un rival medianamente competente, él se hunde y no puede pues llevar a cabo ninguna de sus estrategias. Bueno, aunque él pues cuenta con uno de los entrenadores más importantes de las artes marciales mixtas británicas, que es John Kavanagh, que es famosísimo entrenador del SBG de Irlanda. Y nada, pues una lástima, pero bueno, hay peleadores que tienen un límite, y más allá de eso pues les es muy posible competir, aunque pueda conseguir alguna victoria aislada, que aquí siempre puede ocurrir esto, incluso no favoritos contra peleadores muy favoritos. Ayer mismo pues vi la repetición de la pelea entre Michael Bisping y
Luke Rockhold, que era una pelea en la que a priori pues era muy favorito Rockhold, pero conectó una vez limpio Bisping y la pelea pues se acabó. Esto es un deporte que, por suerte, pues nunca está claro del todo y cualquier puñetazo, cualquier sumisión, una lesión puntual, pues puede cambiar el devenir de la pelea en cualquier momento. Luego pues llegaría la antepenúltima pelea de la noche, una pelea que también pues auguraba auténtico combatazo y era la de Aaron Jeffery, el canadiense, contra Fabian Edwards, el inglés, y el hermanísimo de también Edwards, de Leon Edwards, campeón de la UFC. Y era pues la eliminatoria, por así decirlo, o debería ser la eliminatoria por el título de las 185 libras de Bellator, del peso medio. Y la verdad que fue un primer asalto muy igualado. Aaron Jeffery se impuso muy ligeramente a Edwards, pero lo hizo así. Y luego Edwards supo dar la vuelta a la pelea de una forma, la verdad, que muy convincente, muy seria. Y supo pues vencer en el segundo y en el tercer asalto para acabar imponiéndose por decisión unánime, con wrestling de control, conectando bien con los puños, cansando a Jeffery, que es un peleador súper complicado y súper completo. Y es una victoria muy importante para Edwards porque vuelve a ponerle ahí en el punto de mira para una posible pelea contra pues el campeón de las 185 libras de Bellator, del peso medio, el bueno de Johnny Eblen, que viene de ganar a Impa Kasanganay en ese PFL versus Bellator. No creo que Fabian Edwards pueda ganar a Johnny Eblen, que creo que el devenir de la pelea sería el mismo que el anterior, ganaría Eblen, pero bueno, aquí Fabian Edwards demuestra que merece tener una segunda oportunidad. Aaron Jeffery no es un rival fácil y vamos a ver, todo puede pasar, porque no una posible pues victoria de Edwards ante Eblen. Eblen ha demostrado, sobre todo ante Kasanganay, que es vencible, que tiene sus carencias, como todos los peleadores del mundo, ninguno es perfecto. Y vamos a ver si finalmente se realiza esta pelea, Eblen contra Fabian Edwards, cuándo es, si va a ser en Estados Unidos, que es el país de Eblen, o va a ser pues en Reino Unido, Inglaterra, otra vez con Edwards como el favorito del público. Obviamente en las apuestas no sería ni remotamente favorito, creo que sería muy favorito Johnny Eblen. En las apuestas sí es lo que se vería en el octógono, obviamente. Continuando un poco, pues ya entraríamos en lo que sería el primer cinturón en juego de la noche, el cinturón de las 145 libras, que es el peso pluma, y enfrentaba al mitiquísimo Patricio Pitbull Freire, veterano de la competición, veterano de Bellator, más de 40 peleas profesionales, ante Jeremy Kennedy, peleador canadiense, que a mí pues la verdad que me gusta bastante, es un peleador que incluso pasó por la UFC y que ahora está en Bellator consiguiendo victorias importantes y ganándose pues esta oportunidad de disputar el título a Patricio Pitbull. Jeremy Kennedy, un peleador muy completo, grandísimo para el peso pluma, para la categoría, con un buen striking, con un buen wrestling, pero estamos hablando de que Patricio Pitbull Freire es uno de los mejores peleadores de la historia del peso pluma, sobre todo a nivel de Bellator. Creo que no ha habido nadie en estas 145 libras que haya podido hacer sombra a Pitbull, incluso AJ McKee, que supo pues robarle el cinturón en un momento de su carrera. No puede compararse con el legado que está dejando el brasileño en esta compañía, un clásico de Bellator, el bueno de Patricio Pitbull, el brasileño. Comentar sobre la pelea, pues que fue muy, muy igualada, como se preveía, un round prácticamente para cada peleador, hasta que llegó al tercero, y es cuando conectó Patricio Pitbull varias veces, muy limpio sobre Kennedy al final de ese tercer asalto. Estuvo a punto de noquearlo varias veces, sobre todo al comienzo, y Jeremy Kennedy sobrevivió, pero finalmente volvió a conectar limpio con los codos, con las rodillas Patricio Pitbull, y consiguió una de las finalizaciones más importantes de su carrera, sobre todo su carrera reciente, una de las finalizaciones más importantes de la noche, sobre todo a nivel de combo, de cómo conectó varias veces, la importancia de esta pelea, ese mantener el cinturón, ese mantener su legado vivo, y la verdad que muy contento porque prefería que Patricio Pitbull, pues por supuesto, por esa veteranía, por ese cariño que le tengo, tantas peleas que he visto del bueno de Patricio, pues mantuviera el cinturón, lo volvamos a ver
en Bellator. Él ya está hablando, o ya en la pelea en la entrevista post pelea, habló de dar un posible salto a UFC. Estamos hablando de que está en la misma categoría que Ilia Topuria. No creo que tenga opciones, por mucho de que siempre en las artes marciales mixtas pueda ocurrir cualquier cosa. Creo que Ilia Topuria lo tiene cubierto en todos lados, es mejor que él en el striking, es más grande, es mejor que él en el suelo, es mejor wrestler que él. La edad, pues también es cierto que Patricio tiene ya 36 años, Topuria está en su prime, Patricio viene en clara decadencia y creo que aquí no habría nada que hacer, que Topuria ganaría, si no es en el primer asalto, sería en el segundo. Sería una pelea que quizás sería medianamente atractiva, pero la UFC no lo va a permitir porque tiene combates que programar o que realizar que darían mucho más dinero y muchísimos más recaudación por pay-per-view. Por lo tanto, esto no va a ocurrir, sobre todo a estas alturas de la carrera de Patricio Pitbull. Pero comentando un poquito, pues que me alegro muchísimo por él, que venía de ser noqueado pues ante un rival japonés en Rising, que en este caso pues acumulaba también otra derrota contra Sergio Pettis, que es decir, que venía pues con esas dos derrotas. La de Sergio Pettis era las 135 libras, era por el título también, pero aquí pues tenía que cortar más peso, volvía a su peso natural, a 145, y vuelve aquí a la senda de la victoria, a lo grande, venciendo a un rival muy grande también, valga la redundancia, y recordemos también que Patricio Pitbull fue el peleador que le robó el invicto a AJ McKee, decisión polémica, en mi opinión correcta. AJ McKee pues llegaba a esa pelea tras haber ganado el título y Patricio pues se lo robó con una decisión unánime, en mi opinión clara, y ponía pues el 18-1, si no me equivoco, en el récord de AJ McKee, que actualmente pues es de 22-1. No hay ningún rival prácticamente que le plante cara a AJ McKee. Lleva ya varias peleas de Bellator a un nivel top, intercalando también varias categorías. Venció también a Roberto Satoshi de Sousa en ese evento especial de Bellator contra Rizin, que si no me equivoco se realizó en Japón, en el Saitama Arena. Y aquí pues tiene ese plus de haberle robado el invicto al peleador o a la estrella más importante que tiene Bellator en estos momentos, el mayor prospecto, que es AJ McKee, y al que estoy deseando ver de nuevo pues lo antes posible, porque AJ es posiblemente el peleador más completo a nivel de cómputo general, striking, wrestling, grappling, de poder determinar dónde se va a realizar la pelea en todo momento. Y muchísimas ganas de ver a AJ McKee de nuevo, porque es el típico peleador que en cualquier momento puede dar el salto a la UFC, y tal y como está haciendo Michael Venom Page, que incluso ha dado el salto con 35 años, AJ McKee en UFC en 2 peleas estaría peleando por el título de la categoría. A AJ McKee sí que le vería pues causando más problemas tanto en las 145 libras como en las 155 libras. Puede moverse entre esas divisiones. Es verdad que a estas alturas de su carrera, mucho más desarrollado, le cuesta más dar el peso de las 145 libras, del peso pluma, que ahora pues se está moviendo más entre peso ligero, incluso peso welter, ha peleado alguna que otra vez, 170, y hablamos ya pues de diferencias importantes. Entre 145 libras y 170, pues hay más de 10 kilos de diferencia, que a la hora de cortar, incluso a la hora de plantear el campamento de preparación o a la hora de plantear el corte de peso, cambia muchísimo tu rutina, sobre todo para un peleador tan grande como AJ McKee. Y bueno, dejamos pues este análisis, ¿no?, de las peleas, de casi todas las peleas de Bellator, dando paso a la última pelea de la tarde o de la noche, que es la que enfrentó a otro veterano, Corey Anderson, ante un local, no irlandés, sí irlandés del sur, Carl Moore, un peleador mucho más desconocido por todos. Corey Anderson, muchísimo más conocido, pasado en la UFC. Y aquí pues se enfrentaba a un veterano de las artes marciales mixtas, veterano de UFC, ante un recién llegado a Bellator, dando pues un poco la sensación de que le quedaba un poquito grande lo que es la pelea a Carl Moore. En ningún momento, pues salvo algún puñetazo que conectó limpio, cierto, no dio la sensación de que pudiera robarle la victoria a Anderson. Me parece un poquito descafeinados, un título o una pelea por el título muy descafeinada, porque no dio la sensación en ningún momento de que Carl Moore
por así decirlo, aunque parezca duro, pues mereciera estar ahí. Corey Anderson, primer título que levanta, si no me equivoco, en la UFC no llegó a levantar el título del semipesado, si no me equivoco, peleó varias veces por el título del semipesado. Contra Jan Blachowicz, no sé si era ya por el título, tendría que repasar un poco, pero aquí sí que es cierto que a la primera no, porque se ha enfrentado varias veces a Vadim Nemkov, pues ha conseguido ya por fin ese título o ese cinturón vacante del peso semipesado de Bellator, que lo ha dejado vacante el propio Vadim Nemkov a dar el salto al peso pesado. Y me alegro por Corey Anderson, no fue una actuación muy atractiva, la verdad que fue en todo momento control en el suelo, derribando continuamente a Carl Moore, que no sabía cómo defenderse de esos derribos, fue una pelea muy descafeinada, pero me alegro por Corey Anderson, me parece un buen tipo, me parece un profesional como la copa de un pino, y este título de las 205 libras, pues se lo lleva a él, se lo lleva puesto. No, es verdad que no es un peleador espectacular, que su rival pues tampoco fue excesivamente complicado, pero bueno, hay que ganar las peleas, ahora va a tener que defender el cinturón, entiendo que ahora la competencia va a ser mucho más complicada, que se acabó ya a pelear ante rivales como Carl Moore, ya tiene que demostrar que es el campeón, pero ya tiene ese ansiado título que en tanto buscaba cuando llegó a Bellator, y me alegro por el bueno de Corey Anderson. Antes de dar el salto o pasar a comentar ya el evento de UFC Las Vegas, vamos a hacer un pequeñísimo repaso sobre el evento que hubo en Brasil, que comentaba al inicio del programa, ese LFA 179. Una cartelera que encabezaban Vanilton Antunes y Geraldo Neto. Fue una pelea principal que no pude ver, fue ya pues bastante avanzada la noche del sábado. Sí que es cierto que conecté para ver la cartelera principal y me encontré muy buenas peleas, sobre todo pues me encontré a Michelle Oliveira, no confundir con Michelle Oliveira, el que hace capoeira de la UFC, aunque es verdad que a nivel físico son dos peleadores muy imponentes, de 170 libras. Michelle Oliveira pues noqueó en el tercer asalto ante un rival que aguantó lo inaguantable en todo momento y parece un peleador muy prometedor, sobre todo a nivel físico, le aguanta el cardio, muy largo, muy fuerte, muy potente. Y hay que tener en cuenta ya que se pone con un 7-0 y seguro que más pronto que tarde, incluso es posible que en esta temporada nueva del Dana White Contender Series lo veamos peleando por un contrato en UFC muy, muy, muy grande Oliveira para las 170 libras, para el peso welter y muy fuerte. Y además pelea muy bien, conecta limpio, rodillazo, wrestling, el grappling no pudimos ver mucho, pero seguro que tiene una base también importante al ser brasileño. Y me llamó mucho la atención sobre todo eso, el físico imponente que tuvo, que pudo finalizar mucho a su rival, o en varias ocasiones a su rival, no lo consiguió hasta el final del combate, prácticamente a 10 segundos de que acabara la pelea, y la verdad que para ser el primer combate que vi de la tarde o de la noche, pues me llevé esa sorpresa porque me encontré a un peleador bastante prometedor. Otro que promete mucho es Felipe Oliveira, que consiguió su victoria ante Cairo Machado, es una pelea que también vi en directo. Felipe Oliveira desde el principio conectando muchísimo más limpio que Machado, abriéndole una herida muy importante en la cara, cerrándole prácticamente el ojo, conectando limpio, derribando. Sí que es cierto que estuvo ahí en ese tercer asalto a punto de ser sometido por Machado, que ya estaba bastante cansado, pero fue una decisión muy importante la que consigue este Felipe Oliveira. Me pareció un peleador muy interesante por base y por características de peleador, ese cardio, esa capacidad de hacer daño con esos codos, que eso pues cuando un peleador hace daño o ve la oportunidad de noquear a un rival, tener ese instinto de querer finalizar la pelea, siempre, por supuesto, sin desfondarte mucho y no quedarte lastrado para el resto de la pelea, es muy importante. Precisamente fue lo que le faltó a AJ Dobson, que lo comentaremos posteriormente en su pelea ante Chavasian, pero hay que saber controlar muy bien ese instinto para, en cuanto veas a tu rival, intentar finalizar en el momento. Entiendo que eso es lo que quieren todos los peleadores, pero tampoco dejarte llevar mucho para no lastrarte a nivel de cardio para el resto de los minutos, sobre todo si puedes conseguir la finalización al principio de la pelea. Aquí fue una victoria muy importante para Oliveira, que partía como no favorito, y se pone ya con 10-3. Veo muy probable también que sea uno de los brasileños que pueda pelear en el Contender Series
de este verano, que debería empezar en poquitos meses. Luego pues llegaría la pelea penúltima de la noche, que es la que enfrentaba al famoso Alan Villalba, el argentino, ante José Delano. Muy poco realmente que comentar en esta pelea, muy superior José Delano, como se preveía. Alan Villalba intentando conectar al contraataque, retrocediendo, el control del octógono lo tenía Delano. Delano también tenía esa capacidad para llevar la pelea al suelo, superior en el wrestling, superior en el grappling. Dio la sensación, como comenté, que era una pelea, o como creía que era una pelea cuando vi cómo eran ambos peleadores, porque tenía curiosidad por ver cómo peleaba Alan Villalba, que no conocía a este argentino, pues me dio la sensación de que era una pelea preparada para Delano, para que consiguiera una victoria más antes. En este caso sí lo veo bastante claro, dar el salto a UFC, evento en Brasil próximo, o Dana White Contender Series, pero sí, muy fácil para Delano, dominante. Alan Villalba parece que es un peleador que no está para encabezar una penúltima pelea de LFA, al menos por ahora, y por características de peleador no tiene nivel para enfrentarse a un luchador como José Delano, mucho más experimentado, que se ha enfrentado a rivales muy complicados, que ha peleado en combates mucho más largos, más importantes por el cinturón. Por lo tanto, pues aquí nada que hacer Villalba. La finalización parecía muy clara, fue en este caso por un mataleón, y poco más que comentar. Fue muy rápido, fue al final del primer asalto y fue un asalto en el que dominó de principio a fin José Delano, el brasileño, que se pone pues ya ahí prácticamente a tiro de la UFC. La pelea final, la pelea pues que cerró el evento, no pude verla, que era la que enfrentó a Geraldo Neto contra Antunes. Parece que Neto, estoy viendo aquí, perdió el cinturón por ground and pound en el primer asalto. Tendría que ver de nuevo este combate, no tardará mucho, si parece aquí que finalizó a los 4 minutos de pelea. Era el favorito Antunes, por lo tanto ha sido, Gerardo Neto, perdón, por lo tanto ha sido sorpresa que le arrebatara el cinturón su compatriota. Ver esta pelea a lo largo de la semana, pero es imposible, como comprenderéis, ver todas las peleas que se realizan en una semana, aunque esta sea pues una de las más importantes o la más importante del evento del FA, pero son muchísimas peleas. Aunque esté de vacaciones, pues es muy complicado, como comprenderéis, visualizar todo lo que nos depara una semana de artes marciales mixtas. A mí me encantaría, pero es complicado sobre todo porque los eventos se suelen realizar en las noches de viernes y sábado, y a veces pues apetece salir o desconectar o ver una peli, cualquier cosa que te impide pues ver todo lo que está programado en un evento o en un fin de semana. Pasamos ya a comentar, por supuesto, el evento principal de la semana, ese evento UFC, el evento en el Apex de Las Vegas. Evento que empezaba a las 12 de la noche, hora española, siempre, como comento aquí, tomando como referencia el horario español. Y bueno, pues un evento en el que no había nombres muy importantes, que era encabezado por una pelea femenina, Rose Namajunas contra Amanda Ribas. Repasando un poquito por encima, sí que es verdad que había peleas muy interesantes, que había muchos duelos de veteranos, de debutantes, que era un evento muy heterogéneo, por así decirlo, pero no era especialmente atractivo, sobre todo para una persona que se quiera iniciar en este deporte, pues ve estos nombres y no es que te invite especialmente a sentarte y a conectar el Fight Pass, Eurosport o la aplicación que sea. Ya el propio evento pues abrió con una pelea de pesados, aquí pues poniendo toda la carne en el asador, nunca mejor dicho. El hermano de Kamaru Usman, Mohamed Usman, se enfrentaba al inglés Mick Parkin, y era una pelea muy igualada en todo momento. Mohamed Usman ganando un asalto, Parkin ganando otro, refiriéndome obviamente a los dos primeros asaltos, y en el último imponiéndose Parkin de forma unánime según los jueces. En mi opinión, creo que Usman hizo un poquito más en ese tercer asalto, pero entiendo que los tres jueces le dieran la victoria a Parkin. Fue un asalto muy cerrado. Si llega a haber en lugar de tres jueces 4, no es nada descartable que el cuarto hubiera visto la pelea para Usman. Pero bueno, una pelea la verdad que muy pobre, muy lenta, ambos peleadores esperando el contraataque. Usman tiene muy poco, la verdad que Parkin es un peleador muy pobre, muy grande, pero Usman no es mucho mejor que el inglés. Es verdad que a nivel físico pues Usman impone mucho, pero tiene muy poco que destacar. No intentó un solo derribo en la pelea, conectó algunos golpes importantes,
pero no es nada que destacar, sobre todo no tiene pinta de que vaya a conseguir grandes cosas en esta división. En el peso pesado, no sé si va a bajar o se plantea bajar a 205 libras al peso semipesado Usman, porque podría hacerlo ahí. Lo que pasa que es verdad que se enfrentaría a peleadores mucho mejores a nivel técnico que a los que se está enfrentando en el peso pesado, como por ejemplo pues este Mick Parkin, que a nivel técnico no es nada del otro mundo. Luego pues sería ya una pelea con los luchadores pequeños, que serían pues los luchadores del peso mosca, de las 125 libras, no llegan a 60 kilos en el día del pesaje. Y aquí pues tenemos una de las anécdotas de la noche, la verdad que es súper surrealista. Me quedé pues, no me lo podía creer, la verdad me quedé flipando mientras veía la pelea, cuando se paró, el motivo, cuando mostraron esa imagen. Y es que aquí pues hubo un mordisco de un peleador a otro en el último asalto, no, perdón, en el segundo asalto. Y fue pues muy surrealista porque uno de los dos peleadores en el momento del mordisco pues se quejó al árbitro, que paró la pelea, que vio el bocado en el brazo y bastante claro que le había mordido, aunque el mordedor, el Luis Suárez de las artes marciales mixtas, el vampiro o el Aníbal Lecter de la UFC, pues dijo que no. Un chavalín muy joven, me dio mucha lástima porque pues, a lo mejor estaba todavía, por así decirlo, no noqueado, pero como había sido sacudido tantas veces, le habían dado tantas veces en la cabeza, pues lo mismo estaba un poquito ahí en tierra de nadie mentalmente y le dio pues ahí esa neura, ¿no? Y realizó el mordisco, pero él lo negaba, era muy claro, bastante flagrante, que mordió a su rival, fue descalificación inmediata y además Dana White confirmó posteriormente que había echado o cortado, como se suele decir en el argot de la UFC, de las artes marciales mixtas, había cortado al peleador. Igor Severino no va a volver a pelear, al menos a corto plazo, en la UFC. Una lástima porque es un peleador súper joven, que no lo estaba haciendo tan mal, que tiene solo 20 añitos, muy interesante, que tiene todavía mucho que mejorar, sobre todo a nivel mental, pero da lástima. La verdad que por mucho que sea una cosa anecdótica y que haga gracia, porque es un mordisco, que no es nada habitual verlo en artes marciales mixtas, pues que corten a un peleador de 20 años que se había ganado su puesto en la UFC. Sí que es cierto que el mordisco lo pega a él, que nadie lo obliga y él sabe que es ilegal, pero que quizás en otra ocasión te pilla otro árbitro, aquí creo que era Chris Tognoni, y en lugar de parar la pelea y descalificarte, te quita un punto y esto pues se queda en mera anécdota. Pero aquí fue la descalificación inmediata y posteriormente pues la pérdida del puesto en UFC porque te cortan el contrato. En la pelea posterior tras el mordisco, pues en una mexicana protagonizando el combate, peleadora veterana que se enfrentaba a una rusa debutante en la UFC, el apellido Zelezniakova parece que es, contra Montserrat Rendón, decisión unánime para la rusa. Rendón muy lenta, lució muy mal, me dio una sensación muy mala, aunque según los jueces ganó uno de los dos asaltos, pero la verdad que me transmitió una sensación súper pobre. No pudo dominar ni arriba ni en el suelo, no pudo intentar prácticamente ninguna sumisión con probabilidades reales de éxito. Y aquí pues Zeleznikova debutando con triunfo, pero una actuación por parte de ambas, la verdad que muy, muy poco atractiva, siendo mujeres grandes en la división, el peso más grande de mujeres de UFC. Pues fue muy decepcionante esta pelea porque ninguna de las dos parece tener nada especial o nada llamativo que nos pueda indicar que en un futuro van a hacer algo importante, o al menos pues se puedan acercar a hacer algo importante en la división. Luego pues tendríamos una de las peleas de la noche, que sería pues la de Jarno Errens, el holandés de Países Bajos, contra el estadounidense Steven Nguyen. Esta fue una de las peleas de la noche, si no me equivoco, pelea de la noche, sobre todo por la performance, por la actuación que cuajó el holandés, dominando en todo momento, noqueando a Nguyen en todos los asaltos. Si no me equivoco, en los 3 asaltos consiguió un knockdown. Y pues fue una sorpresa porque yo creía que por características Nguyen iba a imponerse con cardio, conectando más limpio, pero Errens, el holandés, es más grande físicamente, supo conectar limpio, ganchos, uppers,
patadas que la verdad pues le dieron en todo momento la victoria en cada asalto. Sí que es cierto que hubo ahí un momento en el segundo en el que parecía que se iba a dar la vuelta, pero volvió a noquear o a conseguir un knockdown Jarno Errens y siguió con esa ventaja, y ese momentum pues lo alargó prácticamente desde el inicio hasta el final, y fue una pelea de la noche, pero en la que hubo un dominante muy claro, que fue el holandés. Victoria para las UFC españolas, bueno, españolas no, perdón, europeas, pero como tenía en mente el evento en España, pues aquí parece que hay otro posible peleador, ¿por qué no?, que puede pelear en ese futuro UFC España, que por cierto parece que, según he leído en Twitter, puede ser que se retrase, que no sea este año, y que se realice a comienzos del próximo año, presumiblemente en febrero de 2025. Por supuesto no es nada oficial, pero es lo que he leído en Twitter. Y nada, hasta que no sea oficial prefiero no pronunciarme al respecto. Sí que es cierto que me cuadraría por fechas, pero bueno, parece que vamos a tener que esperar un poquito a ese evento UFC en Madrid, en el Bernabéu, en el Within Center. Continuando un poco, pues pelea de veteranos, sobre todo uno de ellos, Cody Gibson contra Miles Jones, otra pelea que se iba a la decisión, una decepción, sobre todo esperaba muchísimo más de Gibson, peleador veterano al que seguí en el último Ultimate Fighter que se realizó entre veteranos y noveles, como diría el himno del Madrid, veteranos y peleadores jóvenes. Y aquí pues Gibson, que había perdido ya en el UFC 292 de forma clara ante Brad Katona, pues tenía la opción de resarcirse ante Miles Jones, que es un peleador que lleva muchas peleas también en UFC, que es un peleador que entrena en un buen gimnasio como Fortis, pero tiene un claro hándicap que es el cardio. Suele pues tener problemas cuando la pelea se alarga más de 6-7 minutos, pero aquí pues también mostró problemas de cardio Cody Gibson, y Miles Jones, por mucho que se mostrara cansado ya al final del primer asalto, con esa boca abierta, con ese jadeo, con esa bajada de la guardia, pues supo controlar la pelea tanto en el segundo como en el tercer asalto, y si no me equivoco fue un 30-27 para Miles Jones. Una lástima porque esperaba mucha más pelea, mucho más igualada, pero Cody Gibson en ningún momento apretó el gatillo, por así decirlo, y supo plantar cara a Jones. Se mostró aquí pues que la edad quizá le está marcando en su carrera negativamente, que ya va llegando pues ese ocaso final, o ese eclipse final, y una pena, porque es un veterano que conocemos todos, Cody Gibson, que consiguió pues esa oportunidad tras su buen resultado en The Ultimate Fighter, pero que parece que no está consiguiendo aprovechar ya pues compitiendo en la compañía, ni contra Brad Katona, que se entiende, Brad Katona es un auténtico peleadorazo, ni ante Miles Jones, que era una pelea a priori mucho más ganable para Gibson. Continuando, pues tenemos una finalización muy temprana por guillotina. Julián Erosa, otro veterano, ante Ricardo Ramos, justo después de ser noqueado y llevado al suelo, encajó una guillotina muy limpia, que la sacó de quién sabe dónde, y finalizó a Ricardo Ramos en una de las finalizaciones más bonitas de la noche. No consigue ese bonus, pero la verdad que Erosa, con esa resiliencia, con esa... que es verdad que no tiene barbilla, que es un peleador al que derribas muy fácil, que le conectas limpio en la barbilla, en el mentón, y se va al suelo, pero tiene esa capacidad de recuperación, y o bien finalizas a Erosa tras derribarlo al suelo muy rápidamente, o se recupera y empieza a meter presión sobre ti, empieza a buscar la sumisión, te empieza a cansar, y a nivel de persistencia, de presión, creo que hay pocos peleadores en la 145 con la capacidad de Erosa. Incluso Ricardo Ramos, que partía como favorito, pues aquí se vio sometido muy rápidamente ante un rival experimentadísimo como Erosa, y una finalización muy bonita, muy limpia, muy técnica, esa guillotina. Viva el Jiu-Jitsu. Continuando un poquito, pues luego tendríamos otra decisión, veterano también como Cody Gibson, de la misma camada, también participante de ese The Ultimate Fighter, veteranos contra jóvenes. Karl Hollabaugh contra Trey Ogden, pelea muy sucia. Trey Ogden, bueno, muy sucia. Fue limpia en el sentido de que Ogden controló en todo momento la pelea, llevando al suelo una y otra vez bueno, una y otra vez no, porque derribó pocas veces, pero controló siempre que derribaba muy fácilmente, muy plácidamente, y muy poco que comentar. Una victoria muy importante para Trey Ogden,
Y Holova, pues que consigue otra derrota más. Holova, pues es un peleador que está ya más cerca de los 40 que de los 35, o de los 30, mejor dicho. Y Trey Ogden, pues tras esa salida del gimnasio de James Krause, que recordemos que hubo esa polémica en tema de apuestas, amaños y demás, James Krause está fuera totalmente del universo UFC, igual que su pupilo Jeff Molina, que era, bueno, que es un peleador también pues, de los mejores del gimnasio de Krause, que parece que también está involucrado de alguna manera en este escándalo. Y pues aquí en este caso Ogden se ha retirado un poquito de aquí, sigue peleando, consiguiendo victorias, nada especialmente llamativas, pero bueno, lo sigue haciendo y vamos a ver qué le depara el futuro a Ogden, porque es un peleador que tiene cualidades, pero quizás no las explota de la forma más espectacular posible. Fernando Padilla consiguió una de las finalizaciones de la noche. Este peleador mexicano sí que parece que consigue explotar sus cualidades ante Luis Pajuelo, boxeador peruano, debutante en UFC, y consiguió un KO. Bueno, en este caso no fue KO, sí que es verdad que noqueó a Pajuelo, pero consiguió finalización por este caso por un Darts Choke. Es una sumisión por triángulo de brazo. Pajuelo es verdad que estaba ya en el suelo, que estaba muy tocado, conectó muy limpio Padilla y fue un darts pues muy, muy bonito, muy estético y muy importante también esta victoria para Fernando Padilla, que se pone con 16-5 y amarga el debut a este boxeador peruano, Luis Pajuelo, que venía de ganar en el Contender Series, de conseguir su plaza, finalizando por ground and pound en el primer asalto, pero aquí pues que siendo boxeador y parece que campeón nacional de Perú, pues ser conectado y ser noqueado tan limpio, de forma tan limpia ante Padilla, pues no augura un buen futuro para el peruano. Derrota dolorosa para el peruano, victoria importante para Padilla, y vamos a ver qué es lo que le depara el futuro a ambos. Entiendo que Pajuelo tendrá una oportunidad más de conseguir una victoria. Si no la consigue, no sé de cuántas peleas será el contrato, 2 o 3. No le auguro un buen futuro en UFC. Y Padilla pues se pone ya con 16-5, esperando para pelear de nuevo. No recibió prácticamente ningún daño. Y la verdad que fue una victoria muy, muy, muy importante, al igual que la que consiguió Youssef Zalal, imponiéndose a Billy Quarantillo en una pelea que tomó en corto aviso, en la que ganó también, pues en este caso por una Rear Naked Show, que es un mataleón. Y fue una victoria súper contundente, súper importante de Zalal, dominando en todo momento, arriba, a la distancia, conectando limpio sobre Quarantillo. Tomó la pelea en corto aviso, pero parecía que el que había tomado la pelea en corto aviso era Billy Q. Fue una pelea muy dominante. Me dio la sensación de que algo le pasaba a Billy Q. No sé si era una lesión o algo mental, que no estaba bien del todo. Lucía extremadamente lento, incluso para lo que es él, que suele ser un peleador que va de menos a más, que suele perder los primeros asaltos, pero luego con presión se acaba imponiendo en los segundos y terceros. Pero aquí nada, aquí no hubo prácticamente ninguna oportunidad para el americano, que pierde una pelea muy importante. Partía como, bueno, en una pelea muy igualada. Es verdad que prácticamente podía ganar cualquiera, pero aquí Zalal pues fue muy superior desde el principio y consigue pues que ese retorno a la UFC tras ser cortado sea súper productivo y le haga pues coger de nuevo carrerilla para seguir cosechando éxitos. Un peleador muy completo. Me extrañó mucho que la UFC lo cortara en su momento, aunque encadenó 3 derrotas consecutivas. La primera de ellas ante Ilia Topuria, que también tomó esa pelea en corto aviso, incluso creo que con COVID, y supo ganar. Demuestra que Topuria es un fuera de serie, porque Zalal es un peleador muy complicado. Y veremos a ver cuál es el futuro que les depara a ambos, tanto a Billy Quarantillo, que espero que se recupere lo antes posible, como a Youssef Zalal. Y luego pues ya entramos en materia en cuanto a peleas importantes, en lo grande de verdad. Aquí ya vamos a hablar un poquito de un peleador que parece que es una futura estrella de la UFC, o que tiene galones para ser una futura estrella de la UFC, que tiene características técnicas para ser una estrella, para ser dominante dentro del octógono. Fuera del octógono pues habría que ver si consigue ese carisma, si por personalidad pues es atractivo para los fans, o tiene que generar una especie de personaje
para crear esa expectación, ese carisma también, muy típico a lo que le ocurre a Colby Covington, pero lo que está claro es que dentro del octógono Peyton Talbot es una realidad, que es uno de los mejores peleadores de su división, que son las 135 libras, que es el peso gallo, el peso en el que es campeón Sean O'Malley, y fue una victoria pues súper contundente, dominando a un peleador muy complicado como Cameron Saaiman, el sudafricano, arriba, en el suelo, en este caso arriba, porque era donde se desarrolló la pelea, pero Saaiman, que es un luchador súper experimentado, que no para de conectar, muy prometedor también, muy joven. La UFC pues también tenía grandes expectativas puestas en él. No pudo hacer nada ante Peyton Talbot, que dominó en todo momento y consiguió pues en el segundo asalto derrotar a Saaiman tras haberlo conectado ya de forma muy limpia y muy clara en ese primer asalto. Fue una victoria increíble, fue una victoria que pone ya a Peyton Talbot en el punto de mira de esa posible pelea por el título. Quizás no pronto, me he aventurado demasiado al decir 2 peleas, porque es verdad que hay muchos peleadores por delante, pero que Peyton Talbot tiene las características para dar saltos de gigante en ese ranking, es muy superior, muy superior. Yo creo que del top 10 ganaría a muchos peleadores, que es verdad que hay grandes nombres, que está Roffon, Jadonson, el propio Umar Nurmagomedov, que merece también luchar por el título. Tenemos ahí a Cory Sandhagen, a Sterling, es decir, tenemos peleadores muy, muy, muy complicados en esta división, muy completos, pero Peyton Talbot ha demostrado que tiene características, que es muy joven, que va a seguir mejorando y que puede ser un problema muy serio para el campeón de las 135 libras muy pronto, sobre todo pues partiendo de la base de que el campeón actual es Sean O'Malley. Creo que si por ejemplo pues se realizara esa pelea hoy en día, no me parecería nada descabellado, no que Peyton ganara el título, porque Sean O'Malley ha demostrado ante Chito Vera que es una auténtica bestia, pero sí que pusieran aprietos al campeón, a Sugar Sean O'Malley, y eso es decir, palabras mayores. Se pone ya 8-0 Peyton Talbot, sigue invicto, sigue ese camino de rosas en la UFC, y sobre todo la sensación, más que las posibles peleas futuras o que vaya a pelear por el título más pronto que tarde o más tarde que pronto, que nunca se sabe, pueden ocurrir muchísimas cosas, deja sensación o deja aura de soy un chaval muy complicado y como si tengo la cabeza mueblada, que parece que es el caso, pues voy a hacer cosas importantes en la UFC, quizás no ahora, como decía Brandon Moreno, quizás no mañana, quizás no dentro de un año, pero tiene 25 años Peyton Talbot, por lo tanto lo veo en 1 o 2 años, sobre todo de aquí a 2 años, complicando y mucho las cosas a los peleadores del top 10, top 15 de las 135 libras de la UFC. Continuando un poco, pues tenemos la victoria de Shabasian, primer asalto ante AJ Dobson, una pelea que estaba perdiendo claramente, que AJ Dobson pues lo dejó incluso noqueado o trastocado, pero no se dio cuenta Dobson y eso pues le costó la pelea, porque cuando conectó limpio Shabasian, sobre todo en los primeros asaltos, es cuando suele ser más complicado Edmen, pues se llevó al suelo a AJ Dobson, perdió la pelea rápido por ground and pound, y una lástima, porque aquí AJ Dobson tenía la pelea ganada, iba a dar la sorpresa, incluso en el primer asalto, que vencer a Shabasian en el primer asalto no es nada fácil, iba por buen camino, pero te despistas un momento, y ya no solo en las artes marciales profesionales, sino que estamos hablando de la antepenúltima pelea de la noche, son cosas importantes, estás enfrentándote a peleadores complicados, pues si te despistas en un momento o no estás atento de todas las sutiles cosas que ocurren dentro del octógono, pues eso te acaba costando por supuesto la pelea. La siguiente, pues otra pelea de pesos pesados, la segunda de la noche, si no me equivoco, después de la que abrió la cartelera entre Usman y Parkin. Y aquí pues se enfrentaban dos peleadores muy distintos, el pegador Justin Tafa, escuela samoana, similar a la de Tuivasa, que ya comentamos la semana pasada, similar a Mark Hunt, samoana o maorí, ya tengo ese dilema yo ahí asimilado y no sabría, entiendo que es maorí, pero no estoy seguro, no, la verdad que siempre que apuesto por uno de los dos no sabría qué decirte.
Y aquí era pues esto, comentando pues Tafa, un estilo de pegador, de kickboxer potente, grande, contra un wrestler más puro, Carl Williams. Y aquí pues mientras la pelea estaba arriba, Tafa dominaba, incluso hizo daño en varias ocasiones a Carl Williams, pero Carl Williams, en cuanto notaba el poder de Tafa, buscó el derribo y controló al australiano o neozelandés, que tengo ahora dudas de la nacionalidad, de Australia exactamente, al australiano en el suelo con muchísima facilidad. Una lástima porque aquí Tafa tuvo también varias oportunidades para noquear y conseguir ese KO sobre Carl Williams, pero también le faltó esa inteligencia de en cuanto notó que conectó limpio, o cuando conectó limpio mejor dicho, sobre Carl Williams, pues quizás ser inteligente, tener un poquito de paciencia y no buscar tanto la rodilla, la patada que te puede desequilibrar y llevar al suelo, y ahí pues perder la pelea, porque el dominio de Williams en el suelo sobre Tafa es abismal y hubo aquí una diferencia muy clara. Lo dicho, victoria muy clara para Carl Williams, bueno, muy clara, mucho dominio de Williams en el suelo, no fue la victoria más espectacular, sobre todo para ser un penúltimo combate de UFC. Dejó mucho que desear porque eran dos pesos pesados y aquí siempre gusta pues verlos intercambiar, pero Williams es inteligente y supo llevar al suelo a Tafa en cuanto se notó pues aturdido por esos golpes poderosísimos del peleador australiano de origen samoano. Pues ya llegamos a la pelea principal, que era la femenina, la que enfrentaba a Rose Namajunas frente a Amanda Ribas, la brasileña. Y esta era otra pelea muy interesante de ver, por ver qué deparaba el futuro a Rose Namajunas en el peso mosca femenino. Y fue una pelea pues muy igualada, sobre todo porque son dos peleadoras pequeñas, Namajunas sobre todo, que es la que sube de categoría, y Ribas, que no suele ser especialmente grande, pues sí se vio un poquito más grande que Namajunas, aunque las dos pues muy pequeñas para la división, más potente físicamente Ribas. Y aquí pues es verdad que teníamos esa curiosidad de ver cómo se adaptaba Rose o Namajunas a esta nueva categoría, a esta nueva división, y porque no es complicado, no es fácil, ¿no? O es complicado esa primera pelea por enfrentarte a rivales más grandes. Y aquí pues lo que se vio es que Namajunas pues físicamente se le nota un pelín más grande, no es tan atlética, no está tan fibrada como en las 115 libras, pero le falta cierta velocidad. Aquí debería ser muchísimo más rápida que Amanda Ribas, lo fue, pero no tanto como se esperaba. Luego Amanda Ribas sí que es cierto que estuvo en varios momentos a punto de conseguir esa sumisión, de encajar alguna sumisión. Desde el suelo Amanda Ribas se mostró bastante activa, con codos y demás, pero sí que es cierto que en cuanto a striking y en cuanto a dominio del suelo, sobre todo de control de la posición, Namajunas fue superior y en mi opinión, no sé si todos los jueces dieron el mismo marcador, pues ganó 4 de los 5 asaltos. Muy poco que comentar porque prácticamente se mantuvo esta tónica durante los 4 asaltos, o los 5 asaltos mejor dicho. Namajunas conectando con poco poder en comparación con ese poder que tiene Rose en las 115 libras. Aquí son rivales más grandes y no sienten tantos o sienten tanto tus golpes, aunque entren limpios, como fue el caso de Amanda Ribas, y aunque Amanda Ribas sea una peleadora que no destaca especialmente por su mandíbula, pues aquí no pareció que estuviera especialmente sentida en ningún momento de la pelea. Victoria importante para Rose, derrota también clara para Amanda Ribas, y pues ver qué le depara el futuro a Rose Namajunas. Muy interesante ver cómo evoluciona en esta división. Recordemos que ya no está trabajando con Trevor Whitman, que ha sido su entrenador durante prácticamente toda su carrera y es el que le ha llevado a Namajunas a conseguir todas las cosas importantes en su carrera como peleadora de artes marciales mixtas. Parece que ha habido una polémica entre Whitman y el marido de Namajunas, que es actualmente su entrenador. Pero bueno, vamos a ver, porque Namajunas es la típica peleadora que atraviesa situaciones mentales complicadas, y eso pues le afecta mucho a su desempeño en el octógono. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona el caso, cómo evoluciona su acondicionamiento físico y ver qué le deparan los matchmakers de la UFC Namajunas, si tienen planeado cosas importantes para la peleadora de origen lituano, o es una carrera o un paso por las 125 libras femeninas pues más anecdótico que otra cosa. Dicho esto, pues pasamos ya a analizar lo que va a ser esta nueva semana que entra ahora,
Los dos primeros eventos que tendremos más pequeños, sobre todo que recomiendo ver, pues serán el FA, evento 180, volverá a tierras norteamericanas, en este caso va a ser un evento en Louisville, Kentucky, haciendo un repaso por encima pues de la cartelera. Veo que que pelea Ben Parris, que es un peleador gracioso de ver, que pelea incluso Dustin Parris, que si no me equivoco su hermano, en la pelea posterior, y al menos por curiosidad pues ver a los Parris pelear, sobre todo a Ben Parris, pues es interesante. Parece que va a ser la pelea que abra la cartelera principal, por lo tanto se podrá ver en el Fight Pass. Y luego tenemos un evento Cage Warriors, que es el evento numerado 169 en Londres, en la capital inglesa, que va a ser encabezado por Jordan Buchenik, que es uno también de los peleadores más prometedores de Cage Warriors. Perdió contra Paul Hughes, la última gran pelea que tuvo Buchenik, aunque ha tenido pues posteriormente más peleas. Paul Hughes todavía no ha dado el salto a la UFC, me extraña mucho porque creo que más pronto que tarde lo va a hacer, y yo creo que la UFC lo debería haber fichado en el momento en el que se impulsó a Buchenik. Y aquí Buchenik pues tiene una pelea principal ante el italiano Simone Dana, la que en principio debería ser muy favorito, conseguir una victoria más y apuntar, si no es a la entrada directa a UFC, a pelear en el Contender Series. Creo que Paul Hughes sí peleará directamente en la UFC, que no pasará por Contender Series, pero Jordan Buchenik no tengo tan claro que vaya a ser así, sobre todo pues teniendo en cuenta los últimos pasos de peleadores ingleses por el Contender Series, que no han sido bastante buenos en cómputos generales. Otro de los peleadores que va a compartir cartelera con Buchenik va a ser uno de los hermanos Figlak, el a priori, o en mi opinión, menos bueno de los hermanos, que es Mateusz Figlak, que se enfrenta también a un compatriota polaco. Y también tenemos como curiosidad peleando a Jamie Richardson, que es un peleador pues quizás no muy conocido, que tiene un récord que tampoco es especialmente llamativo, que es un récord de 11-9, pero que a mí la verdad que me encanta. Sí que es cierto que con ese récord pues no está llamado a hacer grandes cosas, que viene de perder ante James Sheehan y ante Justin Burlinson. Justin Burlinson es un peleador que ha pasado por el Contender Series. Ha sido campeón Burlinson también en la categoría, que perdió el cinturón contra Rhys McKee. Y Burlinson, bueno, en este caso Jamie Richardson, un peleador muy interesante porque tiene pues esa explosividad, por estilo crea o genera peleas muy atractivas, y va a ser pues quizá un evento divertido, seguro, el que tiene aquí programado Cage Warriors. Lo veremos, si no me equivoco, es el sábado, está programado para el próximo sábado exactamente. Servirá un poquito para abrir boca de cara al gran evento de la semana, que va a ser pues ese evento UFC en Atlantic City, evento Fight Night también. No hay título en juego, pero aquí pues en lugar del Apex nos vamos ya a una gran capital de estado, en este caso Atlantic City, Nueva Jersey. Y es un evento encabezado otra vez por dos mujeres, Erin Blanchfield y Manon Fiorot, la francesa. Blanchfield, una de las peleadoras más prometedoras, o por así decirlo, la peleadora más prometedora o con más futuro de las 125 libras femeninas, ante Manon Fiorot, peleadora grandísima. Y prácticamente pues esto va a ser una eliminatoria por disputar esa pelea por el cinturón. Creo que la peleadora que gane de las dos, Fiorot o Blanchfield, va a disputar con Alexa Grasso, con la mexicana, el cinturón de las 125 libras. Creo que va a ser Blanchfield, pero va a ser una pelea súper igualada, en mi opinión, choque de estilos también. Y vamos a ver pues si Blanchfield pues, puede imponerse a Fiorot, que no va a ser nada fácil, y conseguir esa pelea por el cinturón, que sería súper atractiva. Alexa Grasso contra Blanchfield, el gran futuro de la división, contra una peleadora que viene pues de empatar, si no me equivoco, ante Valentina Shevchenko, la GOAT de las 125 libras. Y haciendo un repaso de este evento en Las Vegas, de abajo hacia arriba, pues vemos que va a partir o va a abrir con un Jamal Emmers contra Nate Landwehr. Nate Landwehr es uno de los peleadores más carismáticos de la UFC, estilo
de intentar destrozar al rival en todo momento, atacar, presión en todo momento. Jamal Emmers es mucho más técnico y puede salir pues de aquí una pelea inaugural absolutamente increíble. Posteriormente pues tendremos peleas interesantes, Melissa Gatto contra Victoria Dudakova, brasileña contra rusa, pelea muy igualada también, aunque le damos un ligero favorito a la brasileña por estilo, por capacidad de dominar, pero va a ser muy igualada. Luego tenemos una pelea de semipesados, Anton Turkalj contra el turco Ivo Aslan. Anton Turkalj pues debería volver a la senda de la victoria en esta pelea en la que puede pasar cualquier cosa, pesos pues muy grandes. Luego pues tenemos el regreso del hermano de Gilbert Burns, Herbert Burns, que se enfrenta a Julio Arce, pegador o boxeador contra grappler. Veremos a ver qué estilo se impone, pero en principio Julio Arce debería ser el favorito, el claro favorito por esa experiencia y por esa superioridad en el suelo o en el juego con ambos de pie. No tengo claro que vaya a poder derribar Herbert Burns a Julio Arce. Luego pues sí tenemos ya el regreso de Conlan Loughran, el peleador irlandés que tanto despuntó en Cage Warriors y que dio el salto a la UFC, que viene de perder contra el francés Taylor Lapillus en una pelea muy interesante que perdió claramente. Y aquí se enfrenta a Ángel Pacheco, parte como favorito Conlan Loughran, pero puede ocurrir cualquier cosa, igual que en la siguiente pelea o en las siguientes peleas. Estamos viendo que son todos emparejamientos a priori muy igualados. En la siguiente enfrentará a Conor Matthews frente a Denis Bazukia. Denis Bazukia pues es un peleador del gimnasio Longo de Estados Unidos, con unos compañeros de un nivel muy alto, Sterling, Divasvili, Ray Longo, el entrenador, que viene de perder 2 veces seguidas, una ante Sean Butson y otra contra Jamal Emmers. Pero bueno, vamos a ver si aquí consigue imponerse ante Conor Matthews. En principio debería ser favorito Buzukia, en mi opinión, pero Conor Matthews es una pelea muy complicada. Es un peleador muy complicado. Disculpad por esas obras que se pueden escuchar de fondo, que hay veces que no podemos controlar las influencias externas. Y siguiendo un poquito, pues pelea difícil, como comentaba. Conor Matthews es un peleador difícil de enfrentar, y Buzukia pues tiene cualidades para poder plantar cara, para poder conseguir la victoria, pero será muy igualada esta contienda, al igual que la que enfrentará a Jacob Malkoun ante André Petroski. André Petroski, un grappler muy importante o muy imponente, con una muy buena técnica de jiu-jitsu, y Jacob Malkoun pues un luchador que es compañero de entrenamiento de Israel Adesanya, entre otros, que viene de perder contra Cody Brundage en este caso por un codazo ilegal, pero que tiene victorias ante Nick Maximoff, AJ Dobson, Razak Al-Assam. Es decir, que tiene ya pues victorias importantes en la UFC. Aquí se enfrenta ante Petroski. Debería ser una pelea muy igualada, quizás ligeramente favorito Malkoun, pero cualquier cosa puede pasar entre dos peleadores con un estilo muy similar. Quizá Petroski superior en el suelo y Malkoun pues superior con la pelea con ambos peleadores de pie, en una pelea puramente de boxeo. La pelea que cerrará las preliminares pues será la de Virna Jandiroba, brasileña, contra la Lupi Godínez, mexicana canadiense. Y aquí pues vemos un choque de estilos claros entre una wrestler, Godínez, contra una pegadora, Jandiroba, con también buen uso del jiu-jitsu. Godínez debería ser favorita. Veremos a ver si consigue la victoria aquí, porque es verdad que ha perdido varias veces a lo largo de su carrera en UFC. Han sido derrotas inesperadas las que ha acumulado Lupita Godínez, que quizás ha tomado peleas cuando no debía hacerlo. Virna Jandiroba no es una peleadora nada fácil, y aquí pues puede haber o podemos estar ante una de las peleas de la noche. Para abrir la cartelera principal tendremos el duelo de Algeo contra Kyle Nelson, estadounidense contra peleador canadiense, peleadores que van a pegarse arriba y que van a utilizar su boxeo para intentar dominar, intentar noquear al otro. Por lo tanto podemos estar ante una de las peleas de la noche.
Tenemos el regreso de Cedric Dumas, que se va a enfrentar a un grappler, a un luchador, escuela caucásica o asiática de intentar imponer su sambo. Y vamos a ver si aquí Cedric Dumas consigue que Ruziboev no lo derribe en el suelo, porque una vez la pelea llega al suelo, pues hay muchas opciones de que pueda conseguir la sumisión el peleador uzbeko Nursulton Ruziboev, que tiene muchísimas peleas profesionales, un peleador muy grande y pelea muy complicada para Cedric Dumas, igual que la siguiente, que va a ser pues complicada de analizar porque son dos peleadores larguísimos, Rim McKee de Cage Warriors, el cual regresó a UFC, perdió ante Ange Lusa, es uno de los que se enfrentó a Khamzat Chimaev en ese ascenso fulgurante que tuvo Chimaev, venciendo a varios rivales, prácticamente iba uno por semana, y será una pelea muy igualada, difícil sacar un favorito, aunque yo ya quizás no a nivel de probabilidades reales, pero si es favoritismo personal, prefiero obviamente que gane el irlandés McKee por estilo, por su pasado Cage Warriors, por haberse enfrentado a Chimaev y todo lo demás, pues me invitan a decantarme por el europeo, por el británico. Luego pues tendríamos la pelea que va a enfrentar a Chris Weidman contra Bruno Blindado Silva. Chris Weidman, que va a intentar conseguir volver a la senda del triunfo tras la derrota que tuvo ante Brad Tavares y también la que sufrió contra Uriah Hall por esa pierna que se le rompió, que lo dejó fuera de la UFC o del octógono durante muchísimos meses. Y aquí pues se va a enfrentar a un hueso duro de roer, Bruno Silva, Blindado, que viene de perder 2 veces ante Shyam Magomedov y Brendan Allen. La pelea contra Magomedov fue muy igualada. Creo que Magomedov la ganó, además por decisión unánime según los jueces. Pero es un peleador que, quitando la victoria que tuvo ante Brad Tavares en el primer asalto, pues acumula 4 derrotas. Alex Pereira, nada que decir aquí. Gerald Meerschaert, por guillotina, consiguió la victoria, como comentaba, ante Tavares, pero luego perdió contra Brendan Allen por mataleón y la última por decisión unánime ante Magomedov. Por lo tanto, pues estamos hablando de dos peleadores que quizás necesiten la victoria para no ser cortados por la UFC. Sobre todo en el caso de Weidman, da cierta lástima por lo que ha significado en el peso medio, por esa lesión que tuvo, que fue de muy mala suerte. Y veremos a ver si una derrota de uno de los dos no le cuesta el ser cortado por la UFC, o quizás pues que no se le ofrezca más peleas o más contratos en esta promotora, que es la mejor del mundo. Y continuando un poco, pues ya llegamos a la pelea coprincipal, que sería la que enfrentará a Vicente Luque, el brasileño, con pasaporte chileno, contra Joaquin Buckley, peleador estadounidense potentísimo. Vicente Luque quizás pues ha perdido esa durabilidad que tanto le caracterizaba durante toda su carrera. Ahora parece que siente muchísimo más los puñetazos que le llegan directos, y eso pues quizás ha hecho que Vicente Luque pues se haya venido un poquito abajo en las últimas peleas o a nivel de proyección en un futuro. Parece que ahora pues es finalizable. Geoff Neal lo finalizó, le hizo mucho daño Belal Muhammad arriba también, y da pues la sensación esa de que se le puede hacer daño. Y Joaquin Buckley es precisamente eso, es un peleador que hace daño con su golpeo, que quizás no tiene mucho volumen, pero después en el suelo pues tampoco es especialmente destacable su desempeño. Por lo tanto pues aquí yo tiraría de la veteranía de Vicente Luque, porque tiene muchísima más experiencia, porque tiene capacidad para dominar arriba y abajo, que es verdad que la durabilidad de Vicente Luque, pero bueno, hay que esperar, porque es la típica pelea que puede salir por cualquier lado. Recordemos que Joaquin Buckley es ese peleador que se hizo tan famoso, tan viral, por el KO increíble que realizó contra Impa Kasanganay, campeón ahora de PFL, con esa spinning back kick, esa patada giratoria que conectó limpísima sobre la mandíbula de Kasanganay. Y luego pues es verdad que ha cosechado victorias importantes, algunas de ellas, pero también pues se ha encajado sobre todo derrotas contra los peleadores
más difíciles a los que se ha enfrentado en este camino. Imavov, Chris Curtis, perdió también con Alessio Di Chirico, aunque eso fue ya hace prácticamente 3 años. Pero bueno, su última victoria ante Alex Morono, creía que perdería Buckley, pues es muy importante. Pero cuando hablamos de Vicente Luque, estamos hablando de un peleador que se ha enfrentado a Rafael dos Anjos, que se ha enfrentado a Belal Muhammad, Geoff Neal, Tyron Woodley, Michael Chiesa, es decir, lo mejor de su división, que quizás hoy en día pues el nombre de Tyron Woodley no te diga nada, o Michael Chiesa igual, Randy Brown, pero cuando hablamos de remontarnos 3 años atrás, pues tiene mucha importancia haber vencido a Tyron Woodley de la forma en la que lo hizo, de haber sometido a Michael Chiesa, que es un experto en Jiu-Jitsu, que pierdes ante John Neal y ante Muhammad, se entiende, no pasa nada, son peleas perdibles, pero luego te impones a Rafael dos Anjos, que es un veteranísimo de la compañía, y eso pues te hace, ¿por qué no?, pues soñar en hacer algo importante. Vicente Luque, que está totalmente centrado en su entrenamiento desde hace muchísimos meses, que está ahora entrenando, si no me equivoco, en Brasil, pero ha estado entrenando en varios gimnasios americanos, por lo tanto, pues aquí ha tenido la mejor preparación posible, los mejores compañeros de sparring posibles, y va a ser pues una pelea coprincipal muy interesante, y a ver pues quién consigue imponerse de los dos. Por supuesto, pues aquí vamos con Vicente Luque, con el peleador brasileño de origen o de padres también chilenos, no sé si la madre o el padre, uno de los dos si no me equivoco, es chileno. Y ya pues llegamos a la pelea principal, Erin Blanchfield, Manon Fiorot. Erin Blanchfield, como comentaba, el futuro de la división. Para mí, si consigue esta victoria, creo que la siguiente ya sería una pelea por el cinturón frente a Alexa Grasso, pero va a ser una pelea súper complicada. Manon Fiorot es una peleadora muy grande que va a poner muy complicado el derribo a Blanchfield. Quizás en el striking sea ligeramente superior Fiorot, pero nunca se sabe del todo, porque la propia Erin Blanchfield se impuso, y de qué manera, sobre una de las mejores strikers de la división, como Jessica Andrade, de las peleadoras más peligrosas, más poderosas, y la destrozó arriba. Y después pues se impuso también a Tayla Santos, es decir, lleva una carrera increíble la buena de Erin Blanchfield, que es una peleadora súper prometedora, que es una peleadora con una base de jiu-jitsu muy buena, con un muy buen striking, muy simpática también, cuando habla frente a las cámaras, muy carismática Erin. Y vamos a ver qué balanza, cómo se inclina la balanza en esta pelea principal, porque va a decantar mucho el futuro de ambas peleadoras. Obviamente la UFC quiere que Blanchfield gane la pelea, quiere a Blanchfield peleando por el cinturón, quiere a Blanchfield campeona americana, y por juventud, por edad, pues tiene la posibilidad de ser una campeona por muchos años, a pesar de la irregularidad que hay en las divisiones femeninas. Y esto ha sido un poquito pues todo el recorrido de lo que ha sido el panorama de artes marciales mixtas de esta semana y de lo que se avecina ahora con este UFC en Atlantic City, con los eventos del FA y Cage Warriors. Y bueno, pues esto ha sido un poco el programa de hoy, programa otra vez muy largo, programa que ha sido interrumpido también, si no me equivoco, por estas obras que hemos tenido, bueno, que ha sido ya el séptimo, que ha sido un placer, por supuesto, como siempre repito en todos los programas. Si me habéis escuchado hasta este momento, os doy las gracias por duplicado y gracias infinitas, porque es la verdad que escuchar a alguien, sobre todo en un podcast en solitario, hablar sobre algo es muy complicado, es muy difícil mantener la atención, sobre todo en momentos en tiempos como los de hoy, que estamos prácticamente haciendo cosas durante todo el día. Pararte o poner de fondo a alguien en lugar de ver una película o leer un libro o jugar a la Play, pues bueno, jugar a la Play y escuchar un podcast es algo que yo hago mucho. La verdad que con el poco tiempo que tengo que optimizarlo haciendo dos cosas a la vez. No tanto como ver una peli y escuchar un podcast, pero si se puede compaginar como jugar a la Play y escuchar un podcast, o hacer deporte y escuchar un podcast, mejor que mejor, porque si no es que es imposible ir llevando todo al día. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias de nuevo por haber escuchado 4 Onzas, un podcast de artes marciales mixtas. Soy Manuel Gutiérrez, servidor se despide. Que tengáis una semana súper maravillosa, que os vaya genial, y os espero en el próximo programa. No sé si se publicará el domingo
o el lunes, pero en cuanto esté listo, pues lo publicaré, lo anunciaré también a través de mis redes personales. Os recuerdo que mi cuenta de Twitter es Manuel G. Carrero, que no tuiteo mucho, pero suelo publicar los programas y los enlaces cuando están ya subidos y editados. Así que nada, que tengáis muy buena semana. Muchísimas gracias de nuevo por escuchar 4 onzas. Ha sido un auténtico placer.